Te voy a enseñar la que para mí es la mejor empresa de fondeo en trading. Últimamente están apareciendo una barbaridad de empresas de fondeo en trading y esto es un problema porque no sabemos cuál elegir. No te preocupes y quédate en este vídeo porque te voy a enseñar cuál es para mí la mejor empresa. Vamos a hacer una prueba en ella, te voy a enseñar todo lo que hay dentro y sobre todo te voy a explicar las diferencias que hay de otras cuantas fondeadas, de otras empresas de fondeo a esta. Y te voy a regalar al final de este vídeo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Valverde, soy trader y fundador de Trade Today y me puedes encontrar en brokers como Darwinex, Zulu Trade, eToro y CopyFX. Si te gusta el trading, suscríbete a este canal porque vamos a subir contenido relacionado con este tema. Hace aproximadamente un año empecé con una serie de simulaciones para fondearme con una de estas empresas de fondeo. La empresa de fondeo era Top Step FX, súper conocida sobre todo en el mundo de los futuros, y hice una simulación con una cuenta de $500,000 y el objetivo era hacer un 1% rentabilidad, sin tener un 0,65% de drawdown. Esto lo conseguí desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020. Aquí abajo en la descripción os enseño el MyFXBook auditado de esta cuenta y finalmente lo dejé, no seguí con el fondeo, básicamente porque esta cuenta, esta empresa tenía una norma que no se ajustaban del todo a mi manera de operar, porque tenía sobre todo dos de estas normas. Era una, que no podía mantener operaciones abiertas durante el fin de semana, que bueno, a fin de cuentas no era algo muy grave porque podías coger y cerrar las operaciones el viernes y volverlas a abrir el domingo de madrugada. Y la segunda, que esta sí que me importaba mucho más, era que no podías tener ninguna operación abierta un minuto antes de una noticia fundamental que ellos tienen en un calendario, ni un minuto después. Y esto me afectaba muchísimo porque mi manera de hacer trading, yo tengo una cuenta maestra y estoy pendiente solamente de esa cuenta maestra. Y mi cuenta replica todas las cuentas que tengo enganchadas a esta. Y no me merecía la pena estar pendiente de otra cuenta y simplemente decidí no seguir haciéndolo. Igualmente me tomé un aprendizaje de que gracias a estas cuentas de fondeo, sobre todo para los traders principiantes, ganan muchísimo aprendizaje en la gestión monetaria, ya que son muy estrictos y te enseñan desde primera hora a hacer un trading muy conservador y sobre todo profesional. Hace 2 meses me contactó una de estas empresas, me dijo que habían visto mis resultados en el MyFXBook y que por qué no probaba con ellos a fondearme. Me fijé en sus normas y me di cuenta que normas estrictas como las que he comentado antes no aparecían y muchas otras normas tampoco aparecían y sobre todo te fondeaban al momento. Básicamente me empecé ya a preguntar con varios traders profesionales que conozco si conocían de esta empresa y sobre todo me fijé en el broker, en sus regulaciones, en cómo estaba el spread y sorprendentemente todo iba bastante bien, así que básicamente les dije que sí y me empecé a fondear con ellos. Vamos a ver en el ordenador su página web, vamos a ver todo y sobre todo voy a explicar su manera de hacer negocio, ¿no? Porque básicamente es una empresa que obviamente quiere ganar dinero y aunque nosotros los traders también podamos ganar dinero con ellos, pues también de otras maneras ganan dinero. Así que vamos al ordenador y lo vamos. Y bueno, ya estamos aquí en la página web de la empresa de fondeo, ya estamos en The Fighters y vamos a ver rápidamente cuáles son sus normas, cuál es el broker, cuál es su regulación y vamos a ver todos estos datos que básicamente nos interesan a la hora de fondearnos y trabajar con ellos. Y lo primero que vemos es cuál es tu perfil de trading y es que The Fighter tiene varios paquetes y aparte de estos varios paquetes que tienen para fondearte puedes elegir dos modos, el modo bajo riesgo y el modo agresivo. Personalmente yo recomiendo el modo bajo riesgo y yo en mi cuenta de fondeo estoy fondeándome con este bajo riesgo. A continuación vamos a ver las diferencias. Elige tu modelo de fondeo, ¿no? Los paquetes. Vamos a trabajar con el modelo más popular que ellos tienen aquí destacado, que es el modelo de $40,000 de fondeo, ¿no? Pero bueno, básicamente esto no es de primera porque nada más pagar el pago de los $450 nos dan un fondeo instantáneo de $10,000, ¿vale? Al momento de comenzar ya nos dan una cuenta real de
$10.000. Y digo real porque en otras plataformas como TopStepFX la cuenta no era real, de primera era una cuenta demo y ya una vez te fondeas, pues ya sí que te damos la cuenta real. Pero bueno, comenzamos con eso. El capital inicial serían $10.000 y el objetivo sería, para alcanzar este primer nivel de $40.000, hacer un 6% de rentabilidad. Un stop out de un 4%, ¿vale? Da igual el paquete que elijamos, que va a ser un 4% en todas. Y si suspendemos con ese 4%, si logramos hacer ese menos 4%, básicamente suspendemos, y si queremos de vuelta hacer el examen, ¿no?, o fondearnos, pues tendríamos que volver a pagar. El apalancamiento sería de 1 a 6, no de 1 a 60 ni de 1 a 600, 1 a 6, muy poquito apalancamiento. Recordamos que estamos en riesgo bajo. Una stop loss como máximo de 1,5%, 180 días para conseguir el primer nivel. Son bastantes meses para conseguir ese 6%. Y bueno, vamos a hablar ahora de la escalada y de la repartición de ganancias, que es del 50%, ¿vale? Desde primera hora, desde estos $10.000, ya la empresa paga el 50% de las ganancias, y se puede decir que es mucho, es decir, mucho que no es 70-30 o 80-20 como otras empresas, es más porcentaje que se llevan allá, pero porque de verdad ellos buscan ganar dinero con sus traders y enfocarse en tener traders que de verdad son consistentes. Y bueno, la escalada sería la siguiente, ¿de acuerdo? El crecimiento con la cuenta de por niveles. Empezamos con los 10.000 y si hacemos el 6% subiríamos a 40.000. A partir de aquí ya para subir de nivel no habría que hacer un 6% sino un 10%, y la siguiente cuenta sería 80.000, 160.000, 320.000, 640.000 y $1.280.000. Estamos hablando de que en todas las cuentas nos vamos a llevar el 50% de lo que hagamos, siempre respetando ese 4% de drawdown, y sobre todo a tener en cuenta que en un principio no se va a ganar prácticamente nada, se va a recuperar la inversión inicial, pero ya de última sí que se puede facturar bastante, ¿de acuerdo? Y no se queda ahí la cosa, ¿vale? No sería 1.280.000, sino que si la empresa ve que somos unos traders buenos, que merecemos muchísimo la pena, pues seguramente fonden con mucho más capital, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver a continuación las diferencias del riesgo bajo al riesgo agresivo, y se diferencia simplemente en que en vez de hacer un 6% se puede hacer hay que hacer un 12% inicial. El drawdown, ojo, que es el mismo, es un 4%, el apalancamiento a 1,30, es decir, podemos hacer más operaciones simultáneamente, no hay stop loss requerido, la prueba de fondeo baja de 180 a 60 días tenemos, y por todo lo demás es exactamente igual, menos por los objetivos por nivel que suben del 10% al 25%. Ojo, aquí es por lo que yo recomiendo empezar con la de bajo riesgo, primero para que acostumbrarnos a hacer trading profesional, un trading conservador, un trading con un drawdown bajo, y sobre todo porque en el momento que estamos las normas del riesgo bajo del 1,5% de stop, y por lo que recomiendo yo empezar con la de riesgo bajo, sería porque el objetivo primero es mucho más bajo, y lo único que nos limitaría sería de la de riesgo bajo a la de riesgo agresivo sería el apalancamiento, que si eres un trader que no opera con muchas operaciones a la vez, no te importa mucho, sería simplemente el stop loss, ¿no? Que aquí como máximo es un 1,5%, y aquí no habría ese límite en agresivo. Pero ¿por qué te recomiendo de verdad riesgo bajo? Básicamente porque hay que concentrarse de verdad en hacer un trading profesional, no tener un stop loss, no tener stop loss amplios con muchísimo riesgo, limitarse a hacerlo de poco en poco, porque cuando llegue la hora y tengamos una cuenta grande, no hace falta hacer esas rentabilidades tan altas para vivir del trading, ¿de acuerdo? Así que recomiendo sobre todo empezar en el riesgo bajo, y si por un momento dado esta norma la incumplimos, no hay ningún problema porque nos pasan directamente al modelo agresivo, ¿vale? Al fin y al cabo, la norma más importante de esta empresa es el stop out, es el drawdown, y ese 4% de stop, ¿vale? Ese 4% de stop, no, de drawdown. Y sobre todo también algo que remarcar es que si ya empezamos con la cuenta de 10.000
y hacemos ese 4% de primeras, ¿vale? Ya no sería un drawdown de un 4%, sino que se sumaría ese 4% de más, ¿vale? Habría el 4% de primera y si hemos ganado ya un 4%, ya tendríamos un límite de un 8%, así que podríamos jugar con ese drawdown más alto para hacer la entrada un poquito más agresiva. Vamos a ver un poquito el broker con el que vamos a trabajar, ¿vale? La empresa de Fighter trabaja con este broker que estáis viendo en pantalla y básicamente tiene la estructura típica de cualquier broker de CFD, pero bueno, lo que más nos importa sería irnos a su regulación y vemos que tiene gran parte de las regulaciones que más nos importan, sobre todo tiene la regulación de Chipre y de Reino Unido, así que podemos hablar de un broker básicamente profesional, porque por lo menos tiene las regulaciones importantes. Y también podemos aquí ver sus proveedores de liquidez. Abajo en la descripción os dejaré el enlace al broker para que le echéis un ojo. Y bueno, algo también que remarcar en The Fighter es que cuando estás dentro de la plataforma te dan acceso todos los días a un webinar donde ellos hacen trading en directo y también puedes solicitar a un profesional para que trabajéis juntos la estrategia. Esto es bastante interesante porque ya digo que esto ya no solo sirve para traders experimentados, sino también yo, si hace 6 años hubiera existido esto, lo haría porque aprendes muchísimo y aparte tienes un grupo de privados de Facebook con todos los miembros que hay en The Fighter. Y aquí pues bueno, mandan sus posts, cómo van sus cuentas, también mandan cuando se fondean, cuando pasan al siguiente nivel, pues bueno, lo postean aquí también muchos traders y bueno, es algo bastante interesante. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de cuál es el negocio que hay detrás de todo esto, ¿no? De las cuentas fondeadas y sobre todo cómo ganan dinero las empresas de The Fighter, ¿no? Pues bueno, lo primero que tenemos que ver, voy a sacar aquí el lápiz, y es que básicamente te están dando una cuenta de primera. Por ejemplo, si abrimos la de $450, tú estás pagando $450 y te están dando una cuenta donde su límite de riesgo es una cuenta real, pero es que no le importa perder los $400 básicamente porque tú estás pagando un poquito más y ya se están llevando pues ese margen de $50, ¿vale? Así que ahí de primera, si te fijas, ya se cubren. Y ya no solo eso, porque cuando ya vas subiendo de nivel, el drawdown que te van poniendo es parte de las ganancias también que ya le estás dando a la empresa. Así que si nos fijamos, básicamente la empresa le interesa que te fondees y que le vayas sacando ganancias con ese 50% que se llevan ellos, y prácticamente no le interesa mucho que la gente pierda el dinero, porque bueno, su margen es de esos $50 que no es mucho, ¿no? Así que bueno, ahí veis un poquito cómo trabaja esta empresa y por qué yo recomiendo de verdad, si fuese principiante, utilizar una cuenta de fondeo como The Fighter, porque básicamente tú, en vez de abrirte una cuenta pequeña de 275, 250 euros en un broker, simplemente abrir aquí, y aparte de tener unas limitaciones que te ayudan a ser un trader profesional, porque es esencial tener una buena gestión económica en tu cuenta de trading, pues ya tienes su ayuda en los grupos de Facebook y aparte estás trabajando también cada semana con un profesional que te va a ayudar a mejorar tu estrategia y subir y escalar, ¿no? Así que es muy interesante. Y bueno, vamos a ver cuánto se ganaría con The Fighter y sobre todo por qué recomiendo ser conservadores. Y básicamente hay que ver que si elegimos el modelo de riesgo bajo y hacemos un 6%, un 7%, ¿vale? Digamos que empezamos con la cuenta grande, que en verdad esto es indiferente porque empezando con la pequeña puedes llegar al último nivel, simplemente esto te ahorra tiempo. Y vamos a ver sacando un 7%, vamos a sacar la calculadora. Y de primera, si imaginamos que empezamos por el nivel de 80.000, si hacemos ese 7%, pues básicamente estamos ganando pues esos 1.400, que la mitad sería $700. Prácticamente habríamos ya amortizado la inversión, ¿vale? De $875.
Pero por eso digo que hay que ser conservador, porque poco a poco el objetivo es ir avanzando en nivel, y sobre todo cuando ya estamos en niveles como los de 320.000 dólares, si hacemos un 7% serían 22.000 dólares, que la mitad serían ya facturar. Imaginemos que hacemos ese 7% en 2-3 meses, pues ya sería facturar en 3 meses 10.000 dólares, y ya se podría hablar de vivir del trading perfectamente, ¿vale? Y ya no solo eso, sino seguir enfocándose en ser conservador, seguir ahí poquito a poco, ser profesionales, porque el objetivo sobre todo es llegar a ese 1.280.000 dólares, porque si hacemos ese 7% serían 90.000 dólares, que dividido entre 2 sería facturar, aunque tardemos 5 meses en hacer ese 7%, pero ya estamos facturando 44.000 dólares, ¿vale? Y aquí la importancia de por qué yo elegiría un riesgo bajo, ser conservador y poco a poco aumentando el nivel y llegar a conseguir esto. Y bueno, ya estamos llegando al final de este vídeo. Hemos hablado sobre una de las mejores empresas de fondeo del momento, en mi opinión, y espero que te fondees, espero que te vaya muy bien en el fondeo, y sobre todo, más que te vaya bien en el fondeo, que te vaya muy bien en el proceso de aprendizaje. Hace 5 o 6 años yo empecé a hacer trading con cuentas muy pequeñas, y a día de hoy puedo dedicarme a ello, así que te deseo lo mejor, y sobre todo te aconsejo que hagas trading de manera muy profesional, de manera conservadora, que te concentras en hacer las cosas bien, que el dinero va a venir absolutamente solo, te lo aseguro. Así que nada, y como te prometí, has llegado hasta el final del vídeo, te voy a dar 2 regalos muy buenos que te van a aportar muchísimo valor. Y el primero es un libro de psicotrading de 90 páginas, un resumen que ha hecho un trader de Trade Today, Oscar. Le he dedicado muchísimo tiempo a este ebook y te lo recomiendo un montón que te lo descargues, te va a aportar muchísimo valor. Y también tienes un descuento para esta empresa, es un enlace de afiliados si quieres apoyar a Trade Today, acceder desde él, si no, pues bueno, pues ya estaría. Así que nada, suscríbete a este canal porque muy pronto voy a subir cómo fondeamos la cuenta en esta empresa, cómo vamos subiendo el nivel, cómo llegamos hasta ese $1.000.000. Así que ya sabes. Suscríbete, activa las campanitas y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.